Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a esta Bienal Internacional de Radio. Estamos festejando 15 años precisamente de hacer radio, de homenajear a la radio, de hacer teoría de la radio, de hacer radio experimental, y pues hoy estamos en una mesa realmente especial. Esta mesa que va a hablar de algo fundamental que se llama el documental sonoro. Y pues para hablar de este documental sonoro y de la importancia que tiene este género que es contar historias con sonidos, pues nos acompañan los integrantes de Sonodoc. Es importante señalar que la Bienal de Radio pues se ha hecho gracias a una de las personas y difusoras del arte, de la cultura más importantes de este país, la doctora Lidia Camacho. En 1996, en el claustro de Sor Juana, Lidia Camacho organizó por primera vez esta Bienal de Radio, que la recordamos como una gran fiesta, donde trajo algo muy importante que se llamaba el arte sonoro. Esta parte de la experimentación acústica que ahora es normal en nuestro país, pero en ese momento no sabíamos ni qué significaba. Cuando se hizo el concurso con una parte del arte sonoro, la gente envió pues productos ligados con el arte, con la cultura, con la danza, pero no con la experimentación acústica. Actualmente el sonido se yergue soberano, se yergue como un rey dentro de la parte de las universidades, de los museos, pero a veces se nos olvida que esa persona que comenzó a traer dentro de la parte de la radiodifusión es Lidia. Y entonces, en un momento, Lidia subirá aquí, pero antes me permito comentar que dentro de esta Bienal Internacional de Radio hubo un taller que era de documental sonoro, y las personas que aquí me acompañan, ahorita las presento con la dignidad y el respeto que se merecen, crearon algo que se llama Sonodoc, el foro precisamente que hace la parte del documental desde América Latina, que cuenta historias reales, periodísticas, pero desde una perspectiva artística. Y entonces, pues me acompaña, yo siempre la presumo porque me parece que es una persona que se reinventa, es una persona que siempre está a la vanguardia en cuestión de hacer radio, pero también de arte sonoro y de contar historias. La maestra Pita Cortés, que me acompaña, les damos un aplauso, por favor. Me parece que es, yo siempre digo, primero, ¿de dónde se apaga? Porque digo, siempre está creando y logra algo maravilloso, conectar con las juventudes. Yo creo que eso poca gente lo tiene y Pita Cortés lo hace. Entonces, mi reconocimiento para Pita Cortés, y ahorita iniciamos el diálogo. Pero también está con nosotros Carla Lechuga. Carla Lechuga, actualmente académica, investigadora, que trabaja la parte del documental sonoro, pero también otras temáticas. Me parece, y ayer se lo decía, eres una analista muy profunda que tiene que potencializar todo ese pensamiento complejo que tienes, porque me parece que es en un futuro y actualmente una de las grandes académicas, y pues su libro del documental sonoro es de lo poco que se ha hecho en términos de investigación. Así que le damos un aplauso a la maestra Carla Lechuga, que es todo un referente, y yo siempre digo, y con mucho honor, fue mi alumna y que es un orgullo, ¿no?, ver todo el trabajo que realiza. Y bueno, también está con nosotros Alejandro Cornejo, viene desde Perú, se lo agradecemos infinitamente porque solamente vino día y medio para participar en la Bienal de Radio. Y para él, la Bienal de Radio desde el principio es un referente. Y siempre está presente y dice, son 14 veces que he venido a México. Entonces, además, yo siempre si se dan cuenta, yo presumo a todos, porque es un creativo que ahorita lo van a escuchar y sabe muchísimo de arte sonoro, de experimentación acústica,
Y siempre cuando transmite en línea, pues tiene un arsenal de cosas que digo, sabe, ¿no? Toda esta parte del equipo, y digo, él sí sabe, ¿no? Toda esta parte. Y entonces siempre está experimentando y generando y dialogando con la realidad, pero actualmente, además de ser un creador, de ser un artista sonoro, pues es el director de comunicación en la Universidad de San Martín, en Lima, Perú. Así que le damos un aplauso. Pues para iniciar esta mesa de documental sonoro, pues yo le voy a ceder los micrófonos a Pita Cortés, porque queremos hacerle un reconocimiento, quieren hacer Sonodoc un reconocimiento a la doctora Lidia Camacho, fundadora de la Bienal Internacional del Radio, de la Fonoteca Nacional, también una gran académica que ha escrito libros sobre arte sonoro, que me permito rememorar. Yo recuerdo que en ese tiempo nos trajo a Murray Schafer, nos trajo a Heidi Grutman, José Iges, y entonces era una fiesta del sonido, una fiesta de la radio que era extraordinaria. Y por eso es maravilloso que ahora estemos festejando esos 15 años, pues con este reconocimiento que Sonodoc le quiere realizar. Y por supuesto que me sumo a la doctora Lidia Camacho, que yo siempre digo es una mentora, pero además es un referente, y todo mi cariño y agradecimiento. Pita Cortés. Muchas gracias, Graciela. Lidia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Te agradecería muchísimo que pudieras subir para, como te decía, dedicarte unas palabritas, ¿sí? A ti, gracias, porque antes de que Lidia llegara a la dirección de Radio Educación, literalmente Radio Educación se nos estaba cayendo a pedazos. Se podía uno caer en cualquier piso porque las alfombras estaban rotas. Yo moría de angustia porque las cintas de carrete abierto estaban sin protección alguna. Bueno, la lista es larga, porque Lidia logró que se reestructurara todo Radio Educación. Estoy hablando de la arquitectura, pero también de su forma de funcionar. Ella puso la bóveda que tiene a salvo ahora los materiales, organizó toda una banda de trabajadores para que empacáramos todo y se fuera a la fonoteca justamente, y que se pudiera construir esa bóveda que hoy tiene a salvo la memoria en Radio Educación. Y evidentemente el tema de la Bienal. Para mí la vida cambió totalmente gracias a la Bienal Internacional de Radio. Cuando escuché la primera vez la palabra radio feature, dije, ¿qué es eso? Qué maravilla, Lidia, qué maravilla de verdad. Entonces, Sonodoc nació justamente hace 10 años, al concluir una Bienal Internacional de Radio, y siempre nos hemos referido a ti, y eso dice aquí en el libro, como la persona que impulsó todo esto, que hoy ya es un referente en América Latina, porque en todas las celebraciones de Sonodoc se convoca a jóvenes a realizar el documental sonoro, y tenemos ya bastantes archivos, ¿verdad?, de bastantes voces de jóvenes latinoamericanos que han participado con este género que de verdad es maravilloso, y no voy a abundar más en ello. Solamente quisiera que Lidia pues nos dijera algo con este reconocimiento que le tenemos. Muchísimas gracias, Pita. Muy buenas tardes a todos ustedes, Alejandro, Carla, Graciela, Pita. La verdad es que pues me siento francamente muy conmovida, porque sí, escuchar que todo ese impulso de hace 36 años, todas esas semillas que se sembraron a lo largo de estos ya 30 años, porque la Bienal cumple 15, pero en realidad son 30, a lo largo de estos 30 años han germinado y han dado unos frutos extraordinarios, y nada es más satisfactorio para una persona que darse cuenta que todo ese esfuerzo, que todo ese trabajo ha tenido un sentido.
y la verdad, ustedes han sido una parte fundamental de ese sentido que le dieron a la Bienal, porque efectivamente el arte sonoro prácticamente era desconocido en nuestro país, hablar de feature, de poesía sonora, del proyecto Irradiar, ¿no? Que teníamos a 4 emisoras transmitiendo como nodos individuales y en una mezclándose todo ese sonido de los diferentes creadores, pues eran proyectos el on air, online, on site, que jamás habíamos escuchado en México y que gracias a esta playa de maestros, de creadores que nos acompañaron a lo largo de estas bienales, es que logramos abrevar tanto conocimiento y pues para mucha gente fue un antes y un después. Y la verdad, cuando Pita me dice, o Graciela, que su vida es antes y después de la Bienal, para mí no hay nada más satisfactorio que escuchar que si la vida de alguien cambió, todo valió la pena, todo tuvo sentido. Todo el esfuerzo de conseguir los recursos, de tocar las puertas en las instituciones, en la BBC, en Radio Francia, en Radio Nederland, por primera vez que decían, pues México, ¿qué le pasa? ¿No? O sea, y México y Radio Educación se volvió el epicentro de la radio a nivel internacional. Aunque primero fue latinoamericana y después le dimos el giro internacional, porque en realidad desde siempre fue internacional. Traer a todos los hermanos de América Latina, pues ya era internacional la cosa, pero bueno, quisimos hacerla primero más latinoamericana, pero francamente desde el inicio nació internacional. Y yo creo que ya con eso, la verdad, yo me siento profundamente satisfecha y sobre todo profundamente agradecida con ustedes, que han seguido, que han incursionado, que le han dado la vuelta también a todo lo aprendido y que han logrado a lo largo de estos años, hoy día, poder consolidar un foro como Sonodoc y que se puedan seguir reuniendo y que puedan seguir ustedes impactando a las jóvenes generaciones, pues eso es realmente muy meritorio y yo les estoy sencillamente profundamente agradecida. Al contrario, Lidia. Un aplauso. Gracias, muchas gracias. Pues le vamos a entregar un libro que es un homenaje precisamente, y en la presentación está el agradecimiento precisamente a Lidia Camacho por impulsar la Bienal de Radio, pero también por inspirar este libro del que hoy estaremos hablando, pero también vamos a profundizar en el tema del documental sonoro. Pues Lidia, a nombre de Sonodoc, a nombre de cada uno de los integrantes, ahorita los vamos a nombrar, pues muchísimas gracias y bueno, hay que seguir dialogando y creando, y yo creo que siempre he dicho, el mejor homenaje también es leer a Lidia Camacho, porque tiene material de investigación, material sobre el arte sonoro, la parte de la imagen radiofónica, es un referente en las universidades. Entonces yo creo que eso es muy importante. Les pido que le demos un aplauso y muchísimas gracias, Lidia. Gracias, Lidia. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Perdón. Al contrario. Pues muchísimas gracias y vamos a dar continuidad a esta mesa. Pues como ya decíamos, pues vamos a hablar también de este libro, ¿no? Sonodoc, una década de historias y sonidos, que me parece que cuando yo lo reviso y digo, qué cosa más hermosa, y sobre todo, para eso vienen los autores, para hablarnos de este libro, y por supuesto, no están aquí, pero también agradecerle a Francisco Godínez Galay, que ha encabezado este proyecto, también a Juan Carlos Roque, a Vanessa Ramos, y ahorita los compañeros van a sumar a los distintos integrantes que forman de Sonodoc. Pero, ¿qué les parece si iniciamos y comenzamos platicando, Alejandro, Carla, Pita, sobre este libro que nace precisamente para festejar? Pero no solamente es una repetición, que eso es bien interesante, es una apuesta, y yo le decía a Pita, teórica y metodológica,
porque aquí hay teoría y aquí hay metodología, porque a veces cuando la gente dice, no, es que radio es bien fácil y solamente es frente al micrófono, no, implica teoría, implica análisis cultural, implica etnografía sonora. Entonces, también de esto queremos hablar, pero bueno, Alejandro, te doy la palabra para que nos platiques de este libro, de tu capítulo, pero sobre todo, ¿qué significa estos 10 años de Sonodoc en el ámbito de la Bienal? Y sobre todo te lo pregunto porque el día de ayer que nos acompañabas en el taller de Sonidos que Curan, hablabas de la importancia que tiene la Bienal para tu biografía, pero también la forma de hacer documental sonoro y Sonodoc, por favor. Gracias, Graciela, a todos los presentes, a los organizadores, ya que me tocó abrir en nombre de todo el equipo de Sonodoc, del foro, a los organizadores de esta Bienal. Evidentemente, como siempre, Lidia, muchísimas gracias. Así es, Lidia, cambiaste mi vida también gracias a las Bienales. O sea, lo vas a seguir escuchando, no solo de mi parte, sino de los alumnos a los cuales seguimos enseñando a partir de esas semillas que la Bienal plantó en toda Latinoamérica, en toda Sudamérica, en el habla hispana, defendiendo nuestro idioma, generando contenidos radiofónicos con nuestro idioma y compitiendo directamente con Europa y Estados Unidos en los grandes, y eso fue bastante importante para todos. Y esto continúa. Este es un ejemplo, son 10 años, parecen, como decimos siempre, parece ayer que nos juntamos un grupo de entusiastas amantes del sonido principalmente, de las vibraciones, en el marco de una Bienal, y porque empezamos a identificar que el documental sonoro empezó a moverse, digamos, en los circuitos europeos con mucha fuerza, en fin, como sentíamos en ese momento, pero bueno, el inicio fue básicamente nuestras historias. Y hemos hablado aquí en la Bienal de la narrativa, de las cosas que tenemos que decir. Y nosotros tenemos muchísimo que decir, tenemos mucha historia para contar, mucho para enseñar. Y entonces, estas historias, como se denomina el documental sonoro, es contar historias con sonidos, contar historias reales con sonidos. Personalmente me acerqué al documental sonoro, no por ser documentalista, sino por ser paisajista sonoro, por grabar sonidos de todo el mundo, es decir, por tratar de entender a través de los sonidos a los pueblos, a las culturas. Y entonces empezamos a encontrarnos en este grupo y a darnos cuenta que todos nos necesitábamos para empezar a generar una idea conjunta en relación al documental sonoro. Nada estaba escrito. Mucha confusión al inicio, en los conceptos, en las teorías, en las aplicaciones. Entonces, uno de los retos en este recorrido fue sistematizar esos conocimientos, llevarlos al nivel académico, incluir a las universidades en la discusión, en la propuesta de la generación de contenidos, porque también hemos evidenciado que los formatos estaban y siguen probablemente hasta ahora estáticos. El documental sonoro nos brinda una libertad de acción bastante amplia, bastante rica, en todo, en sus tiempos, en sus formas, pero finalmente respetando una historia, respetando un pueblo, una cultura, una historia personal, y este proceso, este trayecto fue bastante emocionante hasta ahora. Como les dije, yo me acerqué desde el paisaje sonoro, muchas veces la base para contar la historia, muchas veces la historia misma, y entonces empezamos a trabajar con procesos un poco más estructurados para que puedan ser enseñados luego en las universidades, en los institutos, en fin, donde estén interesados, y que los procesos no solo sean referidos al reportaje duro que podría proponer el periodismo, por ejemplo, sino el documental sonoro tiene esta amplitud artística donde el autor, el creador, tiene un océano de posibilidades sonoras, acústicas, para mover su historia y acercarla mucho más.
Muchas gracias. La parte importante que hablas de la poética en el relato, pero sobre historias reales. Antes de continuar, pues yo quiero agradecer. Este espacio se ha abierto, por supuesto, en esta Bienal Internacional de Radio, gracias a la directora de Radio Educación, maestra Fernanda Tapia, gracias a la doctora Adriana Solórzano, a la maestra Irina, que para nosotros es muy importante, y agradecemos que hayan creído en este proyecto y que se haya abierto este espacio. Dentro de esta parte y de este libro, pues Carla comenzó a trabajar la parte de esta investigación, primero con una tesis que se convirtió en libro, pero después comienza a reflexionar en estos 10 años y nos trajo también un apartado muy interesante. Carla, nos gustaría que nos platicaras qué ha pasado en esos años. Decías ayer de ser, bueno, sigues siendo muy jovencita, ¿no? Pero eras más jovencita y en este tránsito y actualmente ser ya una académica. Gracias, Graciela. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí. Bienvenidos todos, gracias por ocupar este lugar tan importante en este foro. Y en efecto, quiero externarles que hace evidentemente 10 años, yo tenía 27, en búsqueda de información en mi idioma sobre este género documental sonoro que conocí, dicho sea de paso, en una de las clases de la doctora Graciela, y que me cautivó de isofacto. O sea, es precisamente eso que te enciende y te dice, encontré mi tema de tesis, ¿no? Ese tema que a las 3 de la mañana me va a hacer pararme porque se me ocurrió una idea que no existe en la Biblioteca Central, que no existe en Internet, en mi idioma. ¿Qué sucede? Que en ese entonces yo empiezo a descubrir el género precisamente a partir de la investigación en español, como bien había dicho. Encuentro que realmente era algo nuevo en mi idioma, pero no era nada desconocido en Europa, y que además tenía una historia que empezaba desde la década de los 30, a partir de la tecnología alámbrica, ¿no? En donde todas las historias se cocinaban como si fuese esto una receta en 4 paredes a partir de las mismas limitaciones tecnológicas. ¿Qué sucede? Que en los 60, a partir de esta tecnología wireless, es que entonces se desarrolla esta captura del sonido a partir del lugar donde suceden las historias. Qué rico, ¿no? Está ahí la etnografía, entonces está también una mirada desde la antropología, ¿no? Audiovisual. ¿Qué podemos hacer nosotros entonces una vez que tenemos la herramienta con nuestro oído como ese visor, como bien lo tienen las cámaras de video, y a partir de una interpretación como autores, ¿no? Autores de un género de autor, ¿no? En donde precisamente no tiene una receta estructurada. ¿Qué hacemos y cuál es mi contribución, mi humilde contribución a este homenaje de 10 años de Sonodoc? Una mirada académica, ¿no? La vida precisamente me ha llevado ahora a estar enfrente de un grupo de alumnos, así como Graciela estuvo al frente de nuestro grupo, y me encuentro con una enorme responsabilidad de, uno, compartir esta pasión a alumnos de una generación que por supuesto no tiene nada similar a la mía, ¿no? Tienen intereses distintos, formas de aprendizaje distintas, y tenemos que adaptarnos a este entorno, a esta nueva audiencia de futuros amantes del sonido, si bien nos va. Es precisamente este capítulo un llamado también a docentes, a universidades, a revalorizar nuestra labor formativa desde un aspecto ético, ¿no? También es una invitación a universidades a encontrar regulaciones éticas para el uso de inteligencia artificial, que es el día a día del docente, ¿no? Luchar con ese ChatGPT, Copilot o como la que prefieras, para que realmente encontremos y desarrollemos en el alumno un pensamiento crítico, cuando dejamos de tarea simplemente la disposición de escuchar audios de maestros que tengo yo aquí el honor de tener a mi lado, pero también de estos nuevos narradores que están haciendo propuestas incluso de corto formato, ¿no? De corta duración, a partir del género del documental. Entonces, sin más spoiler, yo les invito a hacer una revisión de todos los capítulos
Y para cerrar, mencionar que también van a encontrar el proceso creativo de los ganadores del concurso de producción radiofónica, que también tenemos el gusto de escuchar en cada una de las ediciones de Sonodoc, y es ahí donde también encontramos nuevas formas de narrativa, ¿no? En estos nuevos creadores que se inspiran en la realidad desde su punto de vista. Así que bueno, tenemos ejemplares. Al final podemos hacer este contacto directo. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Se escucha? Dices la pasión. Cito a Andrés de Luna y él dice, más vale perderse en la pasión que perder la pasión. Y yo creo que es bien importante para quienes nos dedicamos a la parte de la producción, la investigación. Me parece que es un acto de pasión y hablas precisamente de cómo inicia este género desde principios de siglo. Siga Bertov, por ejemplo, no lo podemos entender si no lo vemos desde el sonido. Lo conocemos como el hombre de la cámara, pero hay que ver todo el trabajo que hizo desde 1916 con precisamente el laboratorio del oído, lo que hizo Walter Ruttmann y Weekend, que nos lo ponías, Lidia, ¿no? Y que era todo un referente, y ahí estaba el documental sonoro. Más para acá de Radio Francia y después en el IRCAM va a estar Luc Ferrari, y vamos a tener precisamente una playa de autores que nos van a estar hablando al respecto. Pero también comentábamos, el género se tiene que actualizar, el género tiene que renovar porque la realidad nos está hablando, y frente a esta realidad sociocultural, pero también tecnológica, se tiene que renovar. Ahora le toca a Pita Cortés. Yo quiero comentar que el trabajo que hace Pita, yo le dije, es maravilloso lo que estás haciendo. Me remite a dos autores, en particular, Carlo Ginzburg, que dice hay que contar las historias de la vida cotidiana, las historias de la subalternidad. Y Pita escribe un capítulo extraordinario a partir de las vidas cotidianas de personas que se han enfrentado a situaciones adversas. Ahorita le doy la palabra, nada más quiero retomar esto. Ella trabaja algo que me parece fundamental, la entrevista. Pero hace entrevistas y revalora precisamente la técnica de la entrevista y la pone en estatus de método. Y me parece que lo que está haciendo, y sobre todo retomando personajes que han tenido una vida cruda y cómo se resignifican, es muy, muy interesante. Pero esta parte teórica y empírica está en el capítulo, y ¿te parece si nos platicas un poco? Claro que sí, con mucho gusto. Es importante decir que desde que llegué a Radio Educación hace 49 años, como reportera, me especialicé en lo que es la entrevista, justamente. Y me gusta mucho citar a Emiliano Pérez Cruz, que platicábamos de esta pasión por la entrevista, y yo le decía que me encantaba tener todas esas voces que me hablaban y que me conmovían y que me hacían aprender mucho. Y él dice que a él lo que más le gustaba era eso, que él le había tocado una sola vida para vivir, pero que gracias a la escucha de todas esas entrevistas tenía un montón de vidas para entrar y salir. Y eso sí se me quedó grabado y lo he disfrutado mucho a lo largo de toda esta carrera, la verdad. Y la entrevista pues ha sido parte fundamental de mi carrera, y a partir del documental sonoro sí vino un redescubrimiento de la entrevista que, como bien señala la maestra, me ha llevado a explorar y a explorar y a explorar. Y en cada nuevo proyecto que presento, busco otra manera de hacerlo. Siempre teniendo presente que estoy con una persona. ¿Qué es una persona? Una historia. Ahí donde está sentada esa chica hay una historia. Ahí donde están sentados, en ese sillón, hay otras historias. Es decir, el entorno, las personas, todos tienen historias. Las casas. Nunca se han parado frente a una casa del siglo XVI, por ejemplo, y comenzar a loquear. Yo lo hacía desde que tenía 6 años ahí en el centro, ¿no? Comenzar a fabricar historias con lo que veo y, por supuesto, con lo que escucho. En este caso, en el capítulo de jinetes que salen de la tormenta,
Es un trabajo que estoy haciendo para Altavoz Radio y que se puede escuchar justamente en www.altavoz.org. Por cierto, no hemos dicho que todos nuestros documentales los pueden escuchar en forosonodoc.org. Ahí van a encontrar todo nuestro trabajo de documentales sonoros y también los que hemos publicado de los jóvenes autores, ¿no? Entonces, yo lo que quiero decir es que a la hora de llegar a estas historias, no estoy tratando de sacar, por ejemplo, una nota amarillista sobre una chica que sufrió una violencia multitudinaria. Tampoco de una mujer que quedó ciega por impactos, ya que su mamá trató de suicidarse desde que tenía 5 años hasta los 18 y finalmente lo logró. Se van a encontrar con un montón de historias que son narradas por estas personas, pero hay algo fundamental en la búsqueda de estas historias. Son personas que después de pasar esa tormenta vieron una lucecita, se asomaron a una ventana y vieron que la vida sigue. Cuando uno se plantea un documental sonoro, hay que proponerse un tema, una idea. Los documentales que están en nuestro foro son de los principales coreógrafos del siglo XX en México. En este caso, la pregunta que yo me hice es, estamos en un mundo de violencia, de tristeza, de agresión, de muertos, de drogas, ¿no? Todos los que sufren este tipo de cosas se van a la lona, desaparecen. Y en estas preguntas que se va haciendo uno, viene una respuesta desde adentro. En mi caso, vino la respuesta que me maravilló, que es la resiliencia humana. Soy profunda admiradora de la capacidad que tiene el ser humano para generar esa resiliencia que le permite no solo continuar con una vida, sino contagiar a otros de esa nueva vida. Y es lo que se van a encontrar en muchos de estos testimonios de jinetes que nacen de la tormenta. ¿Por qué? ¿Cómo surgió esta idea como la está planteando Graciela? Bueno, hay que decir también que pertenezco a una generación que se formó en muchos campos con un escritor muy querido y muy conocido y muy hábil como maestro, Gustavo Sainz, que a la mayoría de sus alumnos nos convirtió en escritores, algunos buenos, como Ángeles Mastretta, por ejemplo, ¿no? Y algunos que nos dedicamos a escribir guiones radiofónicos, pero que gracias a eso también se pudo construir historias a partir de sonidos. Y lo decía aquí el compañero en la mañana, que esta voz que se escucha vibra, ya le agregué después, y transmite emociones a quien escucha. Escucha, no oye, escucha, que implica toda una actitud y toda una disposición, pero también esta apertura como de emociones, ¿no? Y yo veo en el documental sonoro un género de las artes sonoras, de verdad, se los aseguro, que genera cambios de actitud en quien lo vive, porque lo vibra, ¿sí? En este caso, como les decía, de jinetes que salen de la tormenta, es el eje narrativo es la resiliencia, y por eso busco personas que han atravesado la oscuridad y que han encontrado una chispa para seguir. ¿Cómo escogí el tipo de género? ¿Por qué no un reportaje? ¿Por qué no qué se te ocurre? Un paisaje, un paisaje humano. Porque me parecía fundamental que la entrevista de perfil se le hiciera un giro. Que no fuera nada más para ver si Luis Miguel ya vendió su casa de Acapulco, no. Que la entrevista de perfil pueda
dejar testimonios y a través de esta charla ver adentro de esta persona. Que afortunadamente hoy las nuevas tecnologías nos permiten. Yo estoy entrevistando a personas que están en Guadalajara, en Colima, en Veracruz, porque se trata de dar un panorama de las emociones que están viviendo jóvenes, adultos y personas mayores a lo largo y a lo ancho del país, dependiendo de las vivencias que han tenido. Por ejemplo, la de Acapulco narra cómo vivió el huracán Otis, y es tremendo, porque perdieron absolutamente todo. Pero ahí, en lugar de decir, pasé y vi a un señor que estaba sangrando del cuello, ella dice, yo gritaba, mamá, 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 no te salgas. Todos estos grititos que ella genera le dan una atmósfera muy especial a este documental, porque ella misma con sus sonidos hace vibrar, ¿sí? Entonces, estas entrevistas con un micrófono que a veces está muy al frente y a veces ni se ve, porque ellos mismos no se dan cuenta que están grabando con su computadora, y que ahora, gracias a la inteligencia artificial, platicábamos ayer, como no se grabó bien, lo subes a inteligencia artificial para que te lo limpie, y te lo limpia bastante bien. Llega a convertirse este trabajo en un espacio como un confesionario, ¿sí? En donde ellos mismos escuchan los ecos de lo vivido, de lo vibrado. Y ahí, donde otros ven el dolor, muchos podemos ver renacimiento. Y en cada edición, porque eso es maravilloso, lo platicábamos ayer también, entregarte a una entrevista que dura 3 horas para ir rescatando todo esto que realmente dice algo, incluso su silencio, ¿sí? Con cada edición, con cada fragmento de voz, se ordena el caos que muchas veces los habita y que de alguna manera los consuela, muestra lo que han vivido y los dignifica. ¿En qué consiste escribir estas narraciones con sonidos? Pues es la entraña de este oficio que nos apasiona. Es alquimia donde la palabra se vuelve aire, vibración y memoria viva. Escribir para mí con sonidos es mucho más que grabar voces. Es construir una arquitectura emocional con el oído como pluma y el silencio como página. De verdad, todos los silencios de estas personas llegan a ser muy impactantes. Y entonces permiten que la palabra que dijeron 2 horas después entre con una fuerza que no había tenido a los 10 minutos. También se puede decir que es una forma de escultura, donde las palabras ya no viven en el papel, sino en el espacio que vibra entre quien escucha y cuenta. No yo, el que está narrando su historia. Esta historia que tiene de todo. Drama, pero también salida. Y no necesariamente es un final feliz, pero sí una salida que a ellos mismos les reconforta. Finalmente puedo decir que cuando escribes una narración sonora, estás esculpiendo en el tiempo. Cada respiración, cada pausa, cada textura acústica es una línea invisible de la historia que se oye, que se comprende cuando se es escuchada. La voz humana es materia viva, frágil y poderosa. Se convierte en el hilo que teje las emociones. El sonido del entorno, los pasos, el viento, un portazo, el grillo, el rumor de un mercado, todo lo que acompaña esta voz no son adornos. Son parte de la sintaxis, los signos de puntuación del relato. De esto habla Jinetes que salen de la tormenta. Gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias. Vean, por eso la presumo siempre, ¿no? Porque me parece, y si la escuchamos, en el texto está Tarkovsky, ¿no? Está Tom Wolfe, todo lo que implica el nuevo periodismo, tantos autores, me parece que están presentes, y creo que hablas de una sociedad en desequilibrio y cómo a través, por eso es tan importante la parte del sonido, y cuando hablamos del sonido es las músicas, el silencio, las palabras, todo lo que implica precisamente los relatos. Y yo sí le apuesto, y por eso es que estamos aquí, cómo precisamente el relato, la narrativa puede generar y otra vez reconfigurar este tejido social que nos están arrebatando. Pero también señalas, nos están arrebatando el silencio, y por ahí dicen, también esa sociedad capitalista nos está arrebatando la noche, la oscuridad. Parece que ya todo es, ¿no?, esta parte de los focos y demás de la industrialización. Pero ¿qué pasa con el proceso creativo? A veces la gente dice, ¿y cómo se hace un documental sonoro? ¿Qué pasa con esta parte del documental sonoro? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo inicio? Pues nuestros autores nos van a contar precisamente de esta parte. Alejandro, ¿cómo haces un documental sonoro? La parte técnica, bueno, es un maestro también de esta parte de la ingeniería, del sonido. Les digo que tiene un equipo en su casa, ¿no? Se nota que está súper la consola y todo. ¿Qué pasa con este proceso metodológico y el uso precisamente de la tecnología para la construcción del paisaje sonoro? Obviamente porque está en el documental, pero el documental sonoro. Bueno, probablemente no tenga una respuesta concreta, porque creo que cada autor finalmente, cada creador encuentra su propio proceso. Se pueden dar algunas ideas generales. Pita habló de la voz, de las entrevistas, que son fundamentales, los sonidos, la música, el silencio, el paisaje sonoro, digamos los componentes de este gran collage, de este laboratorio que luego tenemos que dar forma. El guión fundamental. Una de las cosas primordiales, creo que finalmente termina siendo en este tiempo, tener una historia y tener una posición ante esta historia, como creadores. Finalmente es una decisión de creador. Podemos trabajar en equipo, seguro, también un documental, pero los creadores tenemos una decisión concreta. Y esa decisión puede en el tiempo ser una decisión mucho más artística que periodística probablemente, pero creo que a todos, al fin y al cabo, nos va a llevar de la mano la historia. Respetar esa historia. Si para respetar esa historia, para lograr que esa historia finalmente sea contada, necesitamos utilizar de los elementos más tops en tecnología para lograr capturar una alta definición de la voz o una captura espléndida del paisaje sonoro, muy bien. Pero si para capturar esa historia probablemente sea necesario solamente un celular o el micrófono más bajo y barato que exista, también es válido. Entonces, por eso que no hay una fórmula real hasta ahora, sino lo que seguimos diciendo es seguir la historia real, respetarla, tener una postura ética ante esta, y el resto creo que puede sumar. Ayuda los años de experiencia, las horas de vuelo, seguro, probablemente, porque uno accede a los recursos que uno va aprendiendo y viendo a los maestros y va capturando un poquito de todo. Pero en eso estamos, de eso se trata el foro documental sonoro. No se mencionó, pero lo dábamos por entendido, pero el foro se desarrolla cada 2 años, es un puente entre bienales, ¿no? Normalmente hemos tratado y nos hemos movilizado por toda Latinoamérica hasta este punto, en estos 10 años. Colombia, Chile, Perú, Argentina, entonces Cuba, y ahí encontramos nuevas historias, nuevos métodos, nuevas formas de hacer, adaptándonos
a su tecnología, a su contexto, a su propia historia. Por eso es rico el documental sonoro. Nos brinda, como decía al inicio, un océano de posibilidades, pero finalmente vamos a ir siempre tras la historia. La historia como un elemento fundamental, pero también la acción de escuchar, la parte de la escucha situada que me parece que es fundamental, y siempre hablamos acerca de la educación del oído, la afinación del oído que nos hablaba Murray Schafer. Carla, cuéntanos cómo es tu proceso creativo, y por ahí me dice Pita que ya nos quedan pocos minutos, pero avancemos también para darle la palabra a quien nos escucha, a quien nos está acompañando, pero cuéntanos un poco de tu proceso creativo del documental. Gracias, gracias. Yo, la realidad es que, a comparación de mis compañeros, he hecho piezas, creo que pocas, pero significativas desde un punto de vista de qué propuesta le ofrece a la sociedad, ¿no? Una sociedad que no ha conocido temas o problemáticas o realidades que solo te encuentras si caminas en la explanada de Bellas Artes, ¿no? O lo tienes enfrente, pero no quieres escuchar. Entonces, coincido con Alejandro, el proceso creativo no es más que una decisión del autor bajo una intención particular de cómo quieres abordar una problemática que a lo mejor se ha tratado de múltiples formas en periódicos, en reportajes, en otro tipo de formatos en donde estás acostumbrado a informarte, pero ¿qué pasa cuando un género, además de informarte, te ofrece entretenimiento incluso? Porque hay que hablar de eso, ¿no? El documental sonoro, con esta responsabilidad de conectar con la audiencia, con el oyente, de tocar esas fibras emocionales que quizá no haga otro género, ¿no? Tradicional, de formato tradicional. ¿Cómo es que vas a entretejer, citando a Pita Cortés, los sonidos para entonces abordar una historia? En mi caso particular voy a ejemplificar con la historia del doctor José Villela. Él es un académico de la Universidad Panamericana. Lo voy a explicar muy rápido su historia, a pesar de toda la importancia y toda la profundidad que tiene la escucha, ¿no? de su historia bajo este género. Pero hace 10, ya casi 15 años, él iba sobre Periférico, después de hacer una guardia nocturna, él como residente de la Escuela de Medicina de la Universidad Panamericana, cuando un camión de basura se cae del segundo piso sobre su coche, ¿no? Son esas historias que, como bien menciona Alejandro, ya las estás conociendo en el momento. ¿Qué sucede? Tenía yo un micrófono lavalier de 3 pesos, como bien dices, y dije, es ahora o nunca, lo grabo, ¿no? Y en ese entonces no tenía yo todavía al alcance plataformas de inteligencia artificial, como mencionas, Pita, para limpiar el sonido y hacerlo más puro. Bueno, y con la el dominio que se tenía hasta entonces en la parte técnica, se hizo lo que se pudo, pero a lo que voy es, cuando tienes una historia que vale, no dudes en grabarla, ¿no? Y el proceso creativo te va a dar respuestas sobre la marcha, sobre el camino. Y algo rico que tiene este género es que yo lo planteo como la línea del metro en mi investigación de licenciatura, ¿no? Cómo tú puedes llegar de un punto a otro, de Tacubaya a Pantitlán, yéndote por la línea café, por la línea naranja, no, sí existen, por la línea rosa, ¿no? Pero al final, si pasas por un proceso profundo de investigación, si pasas por un orden textual, porque muchos tenemos esta idea de que cuando lo vemos ya transcrito en un guión es cuando encontramos más fácil la forma de darle un intro impactante, pero también un cierre que te deje reflexionando, ¿no? Y el proceso creativo creo que es, como dirían, bien personal, ¿no? Y si no te atreves a ponerlo sobre la marcha, no lo vas a encontrar. Y yo me atrevería a decir, a veces me cuesta mucho trabajo enseñarle a mis alumnos precisamente algo tan intangible, tan poco definido, cuando realmente ellos son los que tienen que encontrar la forma de hacerlo a partir de su propio sello, ¿no? Entonces, más allá de dar la receta, es eso, creo que tienes que llevarte de la mano de la historia, del personaje, respetando hasta el último momento cualquier pausa, como dice Pita, cualquier suspiro.
sabiendo que es un crimen cortar en edición esos suspiros, esos silencios que te dicen que viene, que me va a contar, ¿no? Estoy abriendo un círculo de confianza con una persona que me está dando lo más valioso que tiene, que es su tiempo. ¿Cómo voy a interpretar esta historia a partir de una perspectiva sumamente ética, pero artística, pero que pretenda informar y sobre todo cambiar a alguien, ¿no? Quizá cambiar y sembrar un grano de conciencia en las otras personas? Muchas gracias. Ya hablábamos hace rato de los inicios de la Bienal. Venía un personaje, Lidia, te acordarás, Daniel Teruggi. Y Daniel Teruggi en un texto dice, el artista sonoro, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pensar que en su pantalla tiene un gran lienzo y entonces comenzar a generar pinceladas acústicas. Y entonces dice, a veces nos saldrá una obra abstracta, otra vez una obra figurativa, pero hay que darnos la oportunidad de la parte de la experimentación. Pero también retomas esta parte del respeto y la ética profesional sobre el relato y la historia, sobre todo quien te está confiando contarte su intimidad, porque me parece que las historias hablan de la intimidad, pero que va a tener esta vinculación local y que va a tener impacto en lo global. Me parece que por eso es fundamental este trabajo del documental sonoro, que es lo que estás haciendo, Pita, y que creo que has hecho documentales de distintos ámbitos. Hablabas hace un momento de un documental que yo siempre lo escucho y se lo pongo a los estudiantes porque me parece que es extraordinario por el trabajo del ritmo, la investigación, el montaje, la estética, todo lo que implica precisamente una obra de arte, digo yo, que es la transgresión de este bailarín José Rivera, que cuando crea La Cebra habla precisamente de eso, cómo lo transforma y te cuenta la historia y está lleno de emociones. Y yo siempre les digo a los estudiantes, construir una historia es construir un relato y lleno de significados. Usar los sonidos, hay que pensarlo, no solamente es poner el sonido por ponerlo, implica, cada sonido tiene un significado, por lo tanto es hilar, es ir tejiendo fino para construir precisamente toda una obra que va a tener impacto en quien escuche y que es una responsabilidad muy fuerte. Si nos platicas un poco, ¿qué pasa con este proceso de realización, de creación? Pues justamente algo que tiene que ver con los grititos que les decía hace rato de la chica que sufrió el huracán. Ahorita que estás haciendo mención de José Rivera, por ejemplo, cuando va uno a grabar los paisajes para poderle dar atmósfera a cada programa, él cuenta en esa historia cómo es que empezó a ser travesti. ¿Qué atmósfera se le da a alguien que está contando sobre su transvestido? Pues a grabar donde se visten las drag queen, a poner ahí el micrófono, ¿no? Y a ver qué cuentan las drag queen. Es rapidísimo. Entonces, como están echando relajo, de que, ay, si yo le dije a su mamá, y le hubieras visto a la mamá, ¡ay! Y grita. A eso, decía Charlotte Beauvoir, que le llamamos moscas. Entonces, las vas escuchando, escuchas todo tu paisaje sonoro y dices, esta mosca me puede servir, esta también me puede servir. Entonces, las vas atrapando, las vas marcando en tu pista y ahí cuando él está narrando, yo salía vestido a la Olivia Newton-John y me ponía mi mascada en no sé qué y hubieras visto la cara de mi mamá. ¿Conoces el espanto? Y ahí monté la mosca. De los drag queens. Entonces es muy, muy divertido que tanto en sus paisajes sonoros como en la misma entrevista ustedes estén atentos a esa escucha, ¿sí? ¿Qué hay aquí? Y que lo vayan registrando. Yo tengo mi carpeta de silencios de cada uno de estos entrevistados, de pequeños sollozos por lo que cuentan, pero en todos los casos respeto muchísimo y lo hago con ética profesional, por supuesto. Les pregunto a todos, se les manda el programa antes de que se transmita para que ellos den su autorización. Entonces, toda esta parte es muy, muy importante porque tejer
tejer estos sonidos implica escoger el color, ¿sí? El color, la textura de ese sonido que va a completar, pues, la obra. Muchas gracias. El sonido tiene color, tiene sabor, tiene textura, y por eso yo siempre les digo, hay que conocer la materia con la que estamos trabajando. Así como Rodin lo hacía con la parte del mármol, nosotros tenemos que conocer la esencia, el sonido. Pues ya estamos concluyendo, le damos la palabra a la audiencia, al público, si tienen algún comentario, alguna inquietud, algo en los que están. No se peleen, por favor, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? Hay regalito para quien sea curioso. Aprovechen. ¿Alguna duda? Porque nosotros podemos seguir platicando acerca de un género que nos parece muy interesante y sobre todo este documental sonoro que han comentado tiene como esencia una historia. ¿De quién? Puede ser de una persona, pero puede ser de un territorio, puede ser de pues una comunidad y cómo vamos a poder trabajar. Pero creo que por aquí ya tenemos, ¿no? Y cierro la idea, nada más. Dentro del documental sonoro podemos tener entrevista, paisaje sonoro, poesía sonora. Hay que experimentar, hay que romper los géneros tradicionales, los formatos tradicionales y hacer precisamente una radio, un podcast, una plataforma distinta. No repitamos, hagamos cosas distintas porque la sociedad nos lo está pidiendo y le damos la palabra a Mónica Valdés de Colombia. Adelante. Gracias, Graciela, qué gusto escucharles hoy. Ha sido muy emocionante ver que está este hijito común del libro y también felicitarles por el trabajo. Mi pregunta es, ¿quiénes son los y las oyentes del documental sonoro? Se ha dicho que en el podcast, por ejemplo, hay más podcasteros que oyentes de podcast. Todo el mundo quiere hacer un podcast y tener un podcast, pero no hay tampoco una masividad en esa escucha y tampoco es necesariamente el sentido. El documental sonoro está igual, tiene oyente, ¿cómo analizan el público del documental sonoro? Y si es hermanito del podcast o no. Adelante, ¿quién quiere contestar? ¿Pita? ¿O alguien? Alejandro dice. Alejandro. Es hermanito del podcast. ¿Cómo estás? Sí, por supuesto, todos somos hermanitos en lo sonoro. Es muy interesante esta pregunta porque depende mucho primero del autor, de la historia. Yo creo que la historia permite la irradiación de la audiencia, ¿no? La identificación es fundamental. Desde esa perspectiva, entonces, una historia podría ser muy local, pero contar una historia global, ¿no? Que se entienda. Entonces, definitivamente, las historias se representan a sí mismas, van a ser nuestro enlace para las audiencias. Hemos tenido casos o personas que no entienden el documental porque está en español, entienden el dramatismo o la sensación que el autor provocó en ese documental, porque hay mucho trabajo sonoro atrás. Entonces, y sobre el podcast, es esto, ¿no? Es decir, creo que el podcast sigue una transformación, una adaptación, y más bien es un lugar donde el documental sonoro también ha encontrado mucho espacio para su difusión, ¿no? Y, lógicamente, todas las plataformas ayudan mucho ahora. Un paréntesis, el documental todavía está en discusión la extensión que debe tener, ¿no? Y es algo que todavía estamos debatiendo entre todos. Finalmente, ahí va, 20 minutos, 1 hora, 50, 2 horas, 5 minutos. Depende de la historia, finalmente. Pues muchísimas gracias, pues nos despedimos de la transmisión. Gracias a todos por estar, Gracias. Pero ahorita continuamos.
Gobierno de México.